Gloria al Señor. Vamos a buscar en el libro del profeta Jeremías, capítulo 5, versículo 29. Jeremías 5, 29. Dice la palabra: ¿No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma? Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Señor, te damos gracias. En esta mañana nos humillamos delante de ti. Hoy te pedimos, Padre Eterno, que nos hables con tu palabra, nos alumbres, Señor, con ella, que te muevas en medio de la congregación, Señor, que con tu Espíritu Santo nos ministres. Hoy reconocemos tu poder y tu autoridad y la bienaventuranza que tenemos de exponernos a tus palabras en el nombre de Jesús. Amén. Veamos la Nueva Versión Internacional. ¿Y no los he de castigar por esto? ¿No he de vengarme de semejante nación? Afirma el Señor. Algo espantoso y terrible ha ocurrido en este país. Bien, en este pasaje del profeta Jeremías encontramos esta palabra que es de parte de Dios para, como podemos ver ahí en el título, para Jerusalén y Judá, refiriéndose a la corrupción que había en Jerusalén y en Judá en aquellos días. Entonces el Señor se refiere a esto diciendo: ¿acaso no los voy a castigar? ¿Acaso me quedaré quieto? Dice: no castigaré esto, y de tal gente no se vengará mi alma. Entonces es en ese contexto que está dando esta palabra a través del profeta Jeremías, denunciando muchos de los pecados que a Dios no le agradaron que Jerusalén y Judá acogieron y practicaron y adoptaron de otras naciones. Sí, como sabemos, el Señor fue muy específico a lo largo de la relación con Israel desde que lo sacó de Egipto, con el tema de no seguir, no imitar las conductas de las naciones paganas. Las naciones paganas no son otras que naciones que no conocen a Dios. Sin embargo, como sabemos, Israel, y más adelante la división que hubo, Judá y Jerusalén también, pues se prostituyeron y comenzaron a practicar los pecados que Dios abominaba de las naciones donde ellos fueron a ocupar la tierra. Y ya para el punto en el que el profeta Jeremías está profetizando, pues el nivel de corrupción es altísimo. Ya prácticamente no quedaban como casi ninguna práctica que no estuviera pervertida. Tal es así que incluso hasta a los profetas que se decían ser del nombre del Señor y siervos de Dios, como los sacerdotes también, salen denunciados en este capítulo 5 de Jeremías. Es decir, la corrupción había llegado a ser tal que hasta lo más santo, lo que se esperaría que no se hubiese contaminado, se había contaminado. Y el Señor, pues por supuesto, estaba muy molesto. Si uno quiere ver a Dios enojado bastante, lo puede encontrar mucho de eso en el tiempo de Jeremías, y cómo castigó a la nación de Israel, de Judá y de Jerusalén. Entonces, es en ese contexto que el Señor dice lo que acabamos de leer, que dice: no castigaré esto. Es como entrando en una conversación con el hombre que lee estas cosas y que escucha estas cosas. Dice: no voy a castigar esto. ¿Cómo espera el hombre? ¿Cómo esperan los ciudadanos de Judá, de Jerusalén? ¿Cómo esperan que yo pase por alto esto? ¿Cómo esperan que yo pase por alto esto? Y dice una frase muy interesante. Dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Y entonces ahí vemos que sí, Dios le está reclamando a Judá, a la región de Judá, a la ciudad de Jerusalén, y también en otros pasajes les reclama a Israel.
Pero por supuesto que lo que dice aquí es que cosa fea y espantosa es hecha en la tierra en general, refiriéndose a todas las formas en las que el hombre se ha corrompido y ha inclinado su comportamiento al pecado, ha desconocido a Dios y ha entrado en conductas que por supuesto a Dios le desagradan y que lo ofenden y lo desafían. Todas esas cosas le desagradan, lo ofenden y lo desafían. Desde que el hombre lo desobedeció en el huerto del Edén, como sabemos, de ahí en adelante el pecado se ha ido incrementando poco a poco. La desobediencia de Adán y Eva al tomar del fruto prohibido dio lugar a más adelante situaciones muy muy complejas, como por ejemplo el primer asesinato en manos de Caín, cuando asesinó a su hermano Abel por envidia. Es decir, que los asomos de los pecados graves, como los vemos, pues están muy muy tempranito en la historia de la humanidad. ¿Sí? Hay otro que es Lamec, que también tuvo una situación similar, el primer Lamec, porque hay dos Lamec, y entonces también vemos que ahí hay un problema, hay un conflicto. Y bien, así vemos que el pecado comienza a ser a tal punto que en Génesis 6 el Señor le pesa haber creado al hombre y deja caer su primer juicio que, que el hombre tiene que sufrir por consecuencia del pecado. ¿Cuál fue ese? La inundación universal, el diluvio universal. ¿Sí? Ese está registrado en los primeros capítulos del Génesis, de Génesis 6 en adelante, y tiene que ver con eso, con precisamente todo lo feo y lo espantoso que se hace en la tierra. Es decir, yo quiero que usted note la expresión que usa el Señor. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. ¿A los ojos de quién? A los ojos de Dios. También puede ser que a los ojos de los mismos hombres, pero lo cierto es que cómo ver a Dios lo que a nosotros nos fastidia, por ejemplo, lo que nosotros abominamos, cómo mucho más abominar a Dios por su grado de pureza, justicia y santidad que tiene. Por ejemplo, nosotros debería por lo menos indignarnos el derramamiento de sangre inocente en cualquiera de sus formas, el asesinato que se produce de una persona a otra, ¿sí? Cuando hay sicariato nos debería inquietar eso, nos debería indignar, ¿sí? Mucho más cuando la persona sí, que está siendo asesinada está en condición de indefensión, por ejemplo a los menores de edad o al aborto. El aborto es algo abominable a los ojos de Dios. Pues sí, nosotros nos sentimos rechazo por eso, pero cuánto más no lo sentirá Dios. Imaginemos eso, que Dios ni siquiera puede lidiar con los pecados más aparentemente pequeños del hombre, ¿sí? Aparentemente ocultos, aparentemente imposibles de ver a simple vista, ¿sí? Solamente se ven cuando se transfieren a acciones, pero la condición de pecado del hombre está allí. Entonces, en general, lo que se hace en la tierra es espantoso y feo, lo que se hace desde que el hombre cayó, ¿sí? Cosas abominables. Por supuesto, hay unas más que otras y hay unas acciones y pecados que ameritan o precipitan el juicio de Dios con muchísima más fuerza y otras que no tanto, pero en general el Señor dice, ¿cómo no me voy a vengar? Dice, ¿no castigaré esto? ¿Cómo no lo voy a castigar? ¿Y de tal gente no se vengará mi alma? Lo que se hace en la tierra está tan mal hecho de parte del ser humano que hasta perjudica a la propia tierra y afecta a la tierra, fastidia a la tierra y la enferma. Y esto es un concepto bíblico que podemos extraer de muchos pasajes, y es que la tierra también rechaza lo malo que hace el hombre que está sobre ella, lo que hacen los moradores de la tierra. Es decir, es
no solo el creador se fastidia, sino las cosas creadas también se indignan y se fastidian al ver las cosas feas y espantosas que se hacen en la tierra. ¿Sí? En el libro de Levítico se denuncian ciertas acciones y vamos a ver si podemos leer algunas de esas acciones, porque si usted lee en Jeremías va a encontrar algunos pecados que se los recomiendo que los lea en versículos anteriores al versículo 29, es decir, el 28, el 27, el 26. Todos estos versículos del capítulo 5 indican conductas que a Dios le desagradan, ¿sí? Y son muy molestas al Señor. Bueno, yo creo que podemos leerlas como para ir decantando estos pasajes y ver por qué es que Dios se venga. Vamos a leerla desde el versículo 1 para estar claros allí. Entonces, en el capítulo 5, versículo 1 dice lo siguiente: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora. En los tiempos de Jeremías sucedía esto. E informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia. Entonces, la injusticia, eso es algo que Dios va a pagar y que Dios va a vengar, la injusticia. La injusticia cuando nosotros hemos hecho algún acto de injusticia, cuando la humanidad, lo que sucede en la tierra son actos de injusticia, cuando el inocente es condenado, por ejemplo, cuando el culpable es liberado o premiado, ¿sí? Cuando no se ejerce justamente el pago de un servicio prestado, cuando se procede con injusticia o con falta de igualdad frente a los hijos, por ejemplo, en fin. Es decir, en los tiempos en los que esto fue escrito, dice que a ver si halláis hombre que haga justicia. Entonces la tierra estaba tan degradada hasta ese punto que ya no había hombres que hicieran justicia. Todos hacían lo injusto. ¿Sí? Cualquier cosa que entre dentro de la injusticia ya hace que el hombre sea injusto. Entonces, por ejemplo, la primera injusticia es no reconocer a Dios. Esa es una injusticia, la base de muchas otras, la base. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor a Dios. Y note usted que para tener temor de Dios, pues primero hay que entender que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la injusticia es una consecuencia de primero no reconocer a Dios, ¿sí? También de no obedecerle, y de ahí en adelante todo lo demás. Ya cuando nuestra injusticia se proyecta hacia el semejante, pues ya es una cosa sistemática que está ahí y que nosotros debemos verla. Para identificar el por qué pasan dos cosas. Mire, ¿por qué pasa que Dios está enojado con el hombre y no puede coexistir con él? Y también por qué tuvo que enviar a su hijo a morir por el hombre. Entonces, ¿por qué nos sirve ver estas cosas? ¿Por qué nos sirve ver? Cuando a Jesús le dijeron, Maestro bueno, él dijo, no hay ni uno bueno, solamente el Padre que está en los cielos. ¿Por qué quiere el Señor que veamos todas estas cosas? El hecho de por qué Dios tiene que tomar venganza. Para que nosotros valoremos el rol, la función del Redentor en nuestras vidas. Eso ya lo hemos hablado. Sí, pero mucha gente no valora porque se consideran justos. Y la verdad es que en la tierra no hay justos. Sí, sí hay escalas de maldad, escalas de injusticia, por supuesto. Sí, en tiempos de antaño, como en los que estamos leyendo, pues era gravísima la situación. En tiempos actuales, en algunos países donde hay algunos sistemas que favorecen la justicia, pues hay una restauración de algunos principios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la pena de muerte es muy controversial. Sí, mire que, por ejemplo, países como Estados Unidos, que en algunos de sus estados todavía conserva la pena de muerte, tiene muchos en favor y en contra de ese sistema
de justicia. ¿Sí? Y sabe una cosa, es difícil. Cuando uno ve los casos de la gente que ha estado en el corredor de la muerte, esperando ser ejecutadas por algo que hicieron, por supuesto, no están allí por cualquier cosa, aunque pues como la justicia del hombre tiene fallas, se han dado casos de gente que está en el callejón de la muerte esperando ser ejecutados algún día y no son culpables. Esa es la deficiencia. Y por eso es que es bien grave eso. Pero supongamos, solamente en clase de discusión, que se condenara siempre al culpable, que la justicia no tuviera lugar a errores. Es una forma, pienso yo, eh, justa de pagar un crimen de alto nivel, ¿sí? Porque Dios, el Señor, lo estableció en la Escritura, la pena de muerte en la ley, ¿sí? De acuerdo a la gravedad del delito que tuviera esa persona, ¿sí? Por ejemplo, una de las razones por las que una persona debía morir en el Antiguo Testamento, en la ley, era por ultrajar, herir y golpear a sus padres. Mire eso. Si los mata, peor, pues. O sea, Dios era estricto, es severo. Era no, es, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que pasa es que Él ha pasado por alto el tiempo del pecado y de la ignorancia para darle oportunidad al hombre. Se la ha dado. Entonces la pena de muerte, digamos que es algo que bíblicamente se puede sustentar, es justo. A una persona, por ejemplo, que ha matado a sangre fría, ha planeado un homicidio, ¿sí? Se ha realizado preparativos para hacer algo que atente contra los demás y no les dio la oportunidad de vivir, se cegó la vida de personas, como por ejemplo los atentados, las bombas. Hubo en Oklahoma hace unos años un atentado de bombas que mató mucha gente, pues le dieron pena de muerte. Bueno, en fin, así mucho. Claro, es la gravedad. Si uno dice, no, pero es que la vida, bueno, eso, pero es que él tomó él tomó la vida de alguien más o de muchos más. A veces la pena realmente en esta tierra no es ni siquiera tan proporcional al daño que se ha hecho, ¿sí? No es tan. Entonces, en esta tierra pasan cosas aterradoras. A veces nos enteramos, a veces no. Hay cosas de escala, pues, mundial, como por ejemplo los atentados del 11 de septiembre hace 20 años. Fueron de escala mundial. Más de 3.000 personas perdieron la vida. Mucha gente, sí, murió después por intoxicaciones con químicos, por estar cerca de eso, del atentado. Aunque sobrevivieron a eso, murieron más adelante por, por diferentes complicaciones en su salud, ¿sí? Y eso pasa en la tierra, al mismo tiempo que se aprueban leyes pro aborto, en fin, hay una cantidad de cosas aberrantes que pasan en la tierra. Lo cierto es que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Él ve eso y se molesta, ¿sí? Y Él dice, me voy a vengar. Yo las cosas no las voy a dejar así. Y el castigo de los hombres está bien. El hecho de que la sociedad, por ejemplo, castigue el pecado es algo bueno porque preserva un poco la corrupción a la cual se dirige la tierra. Preserva. Después de que Cristo vino, mire que han pasado cosas muy interesantes. Un poco de la moral del ser humano se restauró. Sí, antes de Cristo eran tiempos de barbarie en todos los sentidos, sí, eran tiempos de barbarie. Y entonces, después de Cristo, se restaura un poco eso. ¿Pero por qué se restaura? Porque quienes creen en el Señor y han sido justificados en el Redentor Jesucristo, pues comienzan a entender esto. Y todo lo que pueden evitar practicar que Dios les desagrada, pues lo deberían evitar y lo han intentado evitar, ¿sí? Por eso toda nación que tenga ciertas condiciones de vida medianamente aceptables, algo de orden tiene y algo de cercanía tiene con algún principio de la palabra. Pero por supuesto, nadie a plenitud, ninguna nación, aún las más cercanas ya hoy vemos que se han corrompido fuertemente.
se han corrompido fuertemente. Entonces, cosa fea y espantosa es hecha en la tierra, cosa fea y espantosa. No creamos que, porque la tierra es bonita y a veces nos hace olvidar todo lo que sucede, ¿sí? La corrupción que hay en todas las esferas, ¿sí? Los problemas sexuales que se presentan en todas las esferas, los peculados que hay, las estafas que hay, las injusticias, el derramamiento de sangre que todos los días sucede. Es fuerte, es fuerte. Cosa fea y espantosa es hecha en la tierra. Entonces, o sea, realmente no vamos a poder leer todo lo que el Señor abomina, porque pues para eso es la lectura de cada uno, para ver. Pero por ejemplo aquí dice, buscaos, mirad en sus plazas a ver si halláis hombre alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. ¿A quién? A Jerusalén. Sí, pero no. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Entonces el falso testimonio también le molesta mucho al Señor. ¿Sí? Bueno, ahí nos podemos ir. Dice que el Señor incluso pone al león. El león de la selva los matará y los destruirá en el 6. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto. En parte de la situación que la ferocidad de las bestias tiene que ver con eso. Y el leopardo acechará sus ciudades, el lobo en el desierto y el leopardo acechará sus ciudades. Pero vienen tiempos más severos que estos, por supuesto, que los que vivió Jerusalén en este tiempo. La idolatría, aquí también la menciona. El adulterio, tanto el adulterio que se consuma como el adulterio de corazón, es decir, el adulterio en el que uno desea la mujer del prójimo, y ahí ese sabemos que es el de corazón, porque Cristo lo denunció, dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, pues ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, cosa fea y espantosa es hecha en la tierra. La tierra es un lugar que visto espiritualmente es tinieblas y tinieblas y tinieblas, y por eso ustedes el día de ayer escucharon una prédica del apóstol que tiene que ver con las tinieblas. Nosotros somos hijos de luz quienes hemos creído. Por lo tanto, debemos ver las tinieblas porque hemos sido alumbrados. Debemos advertir que están allí, entender que nosotros no no accedemos al perdón de Dios porque no seamos tinieblas o no fuéramos tinieblas, sino porque hemos creído en el mecanismo que Él nos da. Entonces la tierra, mis hermanos, está asqueada. La tierra está asqueada y hay un concepto bíblico que es que el Creador se fastidia con lo que hay con lo que sucede en la tierra y está programando un juicio. Sí, eso está revelado, el juicio que viene está revelado en Apocalipsis. El juicio, los dos juicios que pasaron, Sodoma y Gomorra, ya están registrados en el Antiguo Testamento, y el universal, el diluvio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué es que Dios está bravo? Pues, hermano, la gente no honra a sus padres, desobedecen, son rebeldes, son soberbios, intemperantes, impetuosos, injustos con el semejante, derraman sangre inocente, roban, desean a la mujer de su prójimo, dañan hogares, dañan a la naturaleza, en fin, no reconocen a Dios, blasfeman el nombre de Dios, ponen la fe en cosas que no son dioses, ¿sí? Idolatran personas, idolatran figuras, idolatran demonios, se sirve a demonios con las acciones, ¿sí? Por ejemplo, Dios les dijo a los israelitas, les dijo, cuando ustedes tomen la tierra de los amonitas y de los moabitas, no les permito ni siquiera que coman de su fruto al principio. 7 años no les voy a dejar que coman de su fruto. ¿Por qué? Porque allí se sacrifica Moloch, a Quemos, que son demonios que piden sacrificios humanos. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿qué vemos en las culturas precolombinas? Por ejemplo, en las culturas precolombinas vemos, si uno va a México, por ejemplo, uno va a encontrar pirámides que son o tumbas o altares. Uno va a los cenotes, por ejemplo, de México, y uno dice, qué cosa tan hermosa. Sí,
A nivel meramente natural son hermosos los cenotes, pero allí se celebraban sacrificios humanos a cualquier cantidad de deidades y a demonios que se rebelaron allí a esas generaciones en el tiempo de la ignorancia. ¿Sí? Y así nos podemos ir. Si usted va a Noruega, hay una cantidad de culto a demonios fuertísima. Suecia también lo mismo. Y son naciones prósperas, por supuesto que lo son. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Aquí dice que el soberbio se viste lustrosamente y prospera. ¿Quieren que se los muestre? Vamos a verlo. Es que no he podido pasar a Levítico porque hay mucho que decir aquí, pero bueno, vamos a tratar de pasar ahorita. Entonces dice en el 28, capítulo 5 de Jeremías, versículo 28, ahí mismo donde estamos, pero unos versos antes. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, por ejemplo, la orfandad, cómo una sociedad trata al huérfano y cómo una sociedad trata al preso y cómo una sociedad trata al anciano, ¿sí? Y al extranjero también y a la viuda, tienen que ver con estándares morales de Dios, ¿sí? Y sobrepasaron, no juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Ahora, cualquiera que escucha esto dice, no, pues Dios es de izquierda, porque ahí está la lucha de clases, los ricos que explotan a los pobres. No, eso no es, así no funciona. Cuando dice la causa de los pobres es que siempre Dios es muy social. Él no es de izquierda. Dios nuestro Señor, el carácter de Dios no es de izquierda. ¿Sí? La izquierda es, de hecho, la izquierda es una estructura filosófica de pensamiento de tinte político y de otras naturalezas que son cuyo fundamento son la rebeldía contra Dios, ¿sí? Y cuyo fundamento son la incredulidad. ¿Sí? Por ejemplo, usted de pronto hoy no se sepa así, pero antes cualquier persona que fuera de izquierda no podía ser creyente de Dios, tenía que ser ateo. Cualquier persona comunista tenía que ser ateo, porque los padres del comunismo eran ateos. Ahora pues, es que la gente no diferencia entre su derecha y su izquierda, ¿sí? Se van a la izquierda, pero entonces no es que Dios sea de izquierda, lo que pasa es que Dios, si usted lee la ley de Moisés y la ley que Dios les dio, usted va a ver que Dios es muy social. O sea, Él sí extiende la mano y le dijo a su pueblo, le dijo, extiéndanle la mano al endeudado, extiéndanle la mano al que está pasándola mal. No le cobres intereses si alguien necesita tu ayuda y está en una condición desfavorable. Ahí están los años de jubileo para que la gente recuperara su propiedad en el campo. Si tuviera propiedad en el campo, había un año en el que podía recuperar su propiedad si lo hubiese tenido que vender. Bien. O sea, si hay alguien equitativo es Dios, pero la equidad no funciona destruyendo la propiedad privada, no funciona destruyendo la productividad, no funciona así, que es lo que hicieron las lumbreras del comunismo en todos los lugares donde han ido. China lo hicieron, en Rusia lo hicieron, en Cuba lo llevan haciendo años, ¿sí? Y en Venezuela, pues no tan recientemente, pero quieren tomarse así. Es decir, la igualdad está en el corazón de Dios, no en el sentido de que todos tengan lo mismo, sino de que todos estén bien, ¿sí? Porque eso de que todos tengan lo mismo no está ligado sino a las capacidades de la gente y a condiciones contextuales de la gente, ¿sí? Entonces, bueno, no me puedo detener mucho ahí, pero lo cierto es que Dios es el más social de todos. O sea, que no nos confundamos. Dios no es de izquierda, ni su pensamiento es de izquierda para la humanidad. Lo que sucede es que el hombre ha tergiversado todo. Los que hoy pregonan la igualdad y la izquierda y la lucha de clases, te aseguro que toman el poder y acaban con la riqueza del rico y no acaban con la pobreza del pobre. Es interesantísimo eso, no acaban con la pobreza del pobre. Aumentan la miseria en todos los sentidos, porque en esta sociedad se necesita que la gente que puede genere empleo y le dé a los que no tienen la capacidad de generarlo. El empleo es algo que se genera,
no se reclama. Y quienes lo generan deben ser, en cierto aspecto, hasta honrados por la sociedad. Pero bueno, o sea, aquí yo sé que nos vamos a meter en temas muy, pero muy espinosos, cosa que la Biblia nos va a llevar por ellos, pero esa es mi opinión y por supuesto la opinión mía seguro puede tener errores, pero la verdad es que como pastor he tenido que aprender a no tener opinión de cosas personales, sino ver lo que opina Dios y a enseñar eso. O sea que opino lo que Dios enseña. Entonces, el caso es que le dice, claro, se vistieron lustrosos. Ahora, lo que sí está mal, por ejemplo, es que la clase alta oprima a sus trabajadores, no les pague. Eso está mal, por supuesto. Es injusto y es una de las muchas cosas feas y espantosas que suceden en la tierra. Muchas. Que hacen que el creador reaccione y que la misma tierra reaccione. Y ahorita vamos a ver eso rápidamente. ¿Sí? Entonces Dios dice, ¿no juzgar esto? Y entonces se vino un juicio, se precipitó un juicio en la tierra en los tiempos de Jeremías, pero esto por supuesto también tiene que ver con los tiempos finales, donde el Señor le traiga al hombre la consecuencia de todo lo feo y espantoso que ha hecho. Sí, todo. No hay nadie en la tierra que pueda estar sin vergüenza delante de Dios, a menos de que sea un sinvergüenza, ¿sí? Pero todos los que hemos sido alumbrados nos damos cuenta que somos pecadores, ¿sí? Y que lo que sucede en la tierra es atroz, es horrible. Por ejemplo, hace unos días se supo de que murieron más de mil delfines por una tradición, no sé de qué país, yo no me enteré mucho de eso, pero sí vi como el titular. ¿Sí? ¿Usted cree que a Dios le gusta eso? Que las aguas se tiñan de rojo por a quién sabe qué están celebrando y a quién se lo están celebrando. Sí, cuando el delfín es un animal muy inteligente, tal vez el más inteligente después de los humanos. Sí, y aunque fuera bruto, no se le puede hacer eso. Ahora usted dice, pero los que comemos carne, los que comen... No, mira, eh, pues esa es una de las cosas feas y espantosas que pasan en la tierra también, ¿sí? Pero lo cierto es que el sentido con el que se hace no es la subsistencia del hombre, sino pura y mera diversión o culto a demonios. Eso es horrible. O sea, una cosa espantosa lo que sucede en la tierra. La tierra, si Dios está asqueado, la tierra también está asqueada por las cosas espantosas que pasan en la tierra. Cosas atroces. Y usted va a encontrar que en donde más deterioro hay de los principios morales de Dios, más algunas evidencias de juicio de Dios hay, ¿sí? Y de la incomodidad de la tierra, ¿sí? Por ejemplo, lo que sucede, a mí me llama mucho la atención lo de Haití, porque ¿qué tiene de especial esa tierra para que tiemble con tanta frecuencia? Por supuesto, cuando uno estudia ve que está sobre ciertas placas ahí continentales suboceánicas, ¿sí? Pero lo que sucede allí, hermano, es atroz. Esta manipulación de los muertos, estas prácticas basadas en el vudú, el santerismo, donde incluso se pone, se mezcla a Jesús en todo esto, en prácticas salidas del mismo infierno, de las tinieblas, donde se habla de los zombies, donde no, y hay documentales sobre eso, uno puede leer, la tierra está asqueada. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Cosa fea y espantosa es hecha en la tierra. Cosa fea y espantosa. Y son palabras bíblicas. Cosa fea y espantosa es hecha en la tierra. Si una persona tuviera acceso a todo lo que se hace, sería terrible. Las élites de este mundo hacen cosas terribles. El adrenocromo, por ejemplo. El adrenocromo es cosa terrible. ¿Sí? Bueno, ahí nos podemos ir. Pero hay cosas que están ocultas en el mundo que suceden en la tierra terribles. Muertes dentro de los hogares, asesinatos, conspiraciones. No, o sea, aquí nos podemos ir de largo, ¿sí? De largo. Lo que quiero que entendamos no tanto es
o que tratemos de recoger todo lo que está mal, porque es que en la tierra no es que haya muchas cosas mal, es que la tierra prácticamente no tiene arreglo a menos de que nuestro Señor Jesucristo gobierne. Y eso va a suceder, por supuesto, en los 1000 años post-tribulacionales. Ahí va el Señor a gobernar y ahí, eso va a ser muy chévere. Porque allí dice la palabra que comerá, que el niño jugará con la víbora. Qué cosa. La vaca dará mucha más producción. El cordero y el león pasarán juntos. ¿Sí? No habrá quien muera, ¿sí? Joven, porque va a haber un grupo de personas que estarán todavía en condición de mortalidad. No todos van a estar, en ese tiempo no todos van a estar en condición de mortalidad. De hecho, la iglesia, nosotros no vamos a estar en condición de mortalidad según lo que aprendemos en la palabra del Señor. Pero ahí va a haber gente que sí, y se va a restaurar la longevidad. Va a ser una cosa preciosa. Bueno, a ver si puedo leer algo acerca de eso. Pero el Señor va a traer a juicio al hombre, ¿sí? El Señor va a traer a juicio al hombre, y después de eso va a ser, después de que se les dé la retribución a los que hayan hecho mal, ahí va a venir el Señor, ¿sí? Y la tribulación es terrible. La tribulación va a acabar con 3/4 de la tierra en su totalidad, o sea, en los 7 años de tribulación, ¿sí? Van a quedar un cuarto de los habitantes de la tierra. Imagínese la mortandad tan brutal que el Señor va a dejar caer sobre la tierra. Y van a morir de toda suerte de situaciones. Por eso nosotros, que hemos sido alumbrados con la luz de Cristo, por lo menos sí debemos advertir a la gente que se reconcilie. Miren, en los siguientes días, si el Señor permite, voy a predicar algo así acerca del ministerio de la reconciliación. Y es que nuestra labor es decirle al mundo, reconcíliense con Dios, pero para reconciliarse con Dios hay que mostrarle por qué está en enemistad. Porque si no dice, ay no, yo soy una viejita, yo no hago mal a nadie, así son las idólatras, así, mucha gente no va a ver su error ni su pecado. Hay que decírselo con la palabra de Dios, ¿sí? Mostrárselo con la palabra de Dios. Otros sí, y son tan sinvergüenzas que no lo ven. Mire que hubo alguien que consultó hace tiempo, llegó embarazada y decía, yo quiero abortar, en consejería. Y nosotros atendimos ese caso y por supuesto le dijimos, no, no debes hacerlo. Si tú estás creyendo en el Señor, no debes hacerlo. Asistió unas cuantas veces religiosamente. Religiosamente significa que quieren que Dios les ayude, sin entender, sin saber, sin rendirse ante Él, sin reconocer, Entonces, allí hay un problema serio, Entonces, yo recuerdo que fue más o menos un mes asistió a la iglesia mientras estaba embarazada. Y volvió a consultar sobre lo mismo y se le dijo, no puedes hacerlo. Dios detesta eso, ¿sí? Y una persona que está en la luz no se le puede autorizar eso. O sea, yo estaría en tinieblas y digo, dale, procede, tranquila. Igual el Señor te perdona. Eso del perdón, por supuesto, tiene su ámbito teológico de discusión, sí lo hay, por supuesto que sí. A pecados muy graves como ese, por supuesto que sí, pero después del arrepentimiento, después de entender. Ahora, una persona que entiende eso se arrepiente y dice no. Y ahí comienza a caminar en la fe, pero por supuesto hizo lo que quería hacer y abortó finalmente. Abortó. Y ni siquiera se sonrojó, ¿no? Ni siquiera se sonrojó. Ahora uno dice, no, qué terrible, es que esas son las cosas feas y espantosas que pasan en la tierra, ¿sí? Y en nuestras mentes y en nuestro corazón. En nosotros estamos llenos de cosas terribles, ¿sí? De cosas terribles. Pero bueno, por supuesto hay cosas que sobresalen en medio de tanta maldad como esa, por ejemplo, y otras más que se pueden pensar, ¿sí? Entonces, esto, mis hermanos, que estamos entendiendo es para la reconciliación. Entender esto, que el Creador está viendo qué cosa espantosa y fea se hace en la tierra, es para que nosotros digamos, sí, cosa fea y espantosa se hace en la tierra.
Y por eso dedicamos nuestros miembros a servirlo a Él, porque en medio, esta tierra no ha sido todavía aniquilada porque hay iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo previene que los volcanes exploten, y esto es bíblico. El Señor Jesús, el Señor le dijo a Abraham, le dijo Dios, el Señor a Abraham, si encuentro 10 justos en Sodoma, la perdonaré a todo Sodoma y Gomorra, a estas otras dos ciudades, por causa de estos. ¿Qué significa? Que Él iba a controlar las situaciones. ¿Sí? Eso no significa que no puedan haber desastres naturales, por supuesto que los puede haber, pero no tocarán a los que Dios no quiera que toque. ¿Sí? Entonces la tierra evita que la iglesia evita que el juicio de Dios caiga sobre toda la tierra de forma como debería caer. ¿Sí? Y es por eso, y eso sustenta también el hecho de que la iglesia tiene que ser raptada para que Dios deje caer su juicio, su indignación sobre la tierra. Vamos a leer un pasaje que nos da cuenta de eso. A ver si lo encuentro. Sí, en Isaías 26, mire que Isaías 26:20 dice: Anda, pueblo mío, refiriéndose a la iglesia, entra en tus aposentos, refiriéndose a cuando los venga a recoger en el rapto, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Y por qué Dios está indignado? Pues hemos hablado someramente de eso, pero ya te estás dando cuenta por qué. Porque cosa fea y espantosa se hace en la tierra, desde el mismo acto de decir Dios no existe, a no reconocerlo, a ponerle condiciones de Dios a objetos, a personas, a criaturas creadas, a becerros, a hacer culto a los demonios. Bueno, entre tanto que pasa la indignación. Entonces el pueblo de Dios, según la teología y la escatología, va a estar resguardado durante los 7 años en los aposentos que el Señor fue a preparar para nosotros. Ahí sí se despacha la ira de Dios fuertemente contra la tierra, fuertemente. ¿Sí? O sea que la iglesia de Cristo es un elemento que contiene allí tanto la iniquidad en estirar las piernas como también el juicio de Dios. Y debe ser levantada según estas consideraciones para que el Señor proceda. Entonces, en Isaías 26:21 dice ahí mismo: porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Bien, vamos a tratar de ver rápidamente lo que está en Levítico, porque a mí me llama mucho la atención esto, y esto puede explicar muchos de los fenómenos así geológicos y en general que se ven hoy en día y en tiempos pasados, por supuesto, también. En Levítico 18:25 dice lo siguiente. Dice: y la tierra, ¿sí?, fue contaminada. El Señor le está diciendo a su pueblo, le está diciendo: no me coman del fruto de los primeros 7 años de cualquier tierra que conquisten, de donde los pueda llevar, no me coman eso. Y menos hagan lo que ellos hacen. ¿Sí? Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. También hay un componente ahí, que la tierra está controlada por Dios, sus equilibrios. Él puede modificar las situaciones que suceden para que la tierra manifieste esta molestia, pero indica que hay una molestia de la tierra. Y también en pasajes del Nuevo Testamento se ve eso, cuando dice que la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Guardad, bueno, dice, y vomitó a sus moradores. Ahora, ¿qué sucedía en esa época? Que se echaban con varones, varones con varones, mujeres con mujeres, es abominación. Ayuntamiento entre animales y humanos, abominación, sucede, hasta culturalmente hay lugares donde sucede, ofreciendo los hijos también a Moloch, pasándolos por fuego, ¿sí? Adulterio desenfrenado, promiscuidad, todo. O sea, ahí ya nos damos cuenta la cosa que se complica, y en efecto la tierra está asqueada, ¿sí? La tierra está asqueada de los moradores. Y por eso es que a veces vemos fenómenos
geológicos de destrucción masiva, en focos, por supuesto, que suceden y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué sucede eso? Bíblicamente tiene esta explicación. ¿Sí? Geológicamente se puede dar explicaciones, pero sabemos que todo lo natural es evidencia de algo espiritual, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En Levítico 19:23 dice, cuando ustedes entren al país, estoy leyendo la palabra de Dios para todos, me llama mucho la atención, como dice, y siembren cualquier clase de árboles frutales, deben considerar impuros los frutos de los primeros 3 años, y no comerán de ellos. En el 4.º año todos los frutos se presentarán como una ofrenda de alabanza al Señor, y en el 5.º año ya podrán comer de los frutos. De esta manera su cosecha aumentará. Entonces corrijo, no eran 7 años, sino 5 años. Su cosecha aumentará porque yo soy el Señor su Dios. Vamos a orar.